Hola nuevamente, ya estamos otra vez aquí para mostraros otro nuevo tutorial en el que esta vez lo vamos a enfocar o dedicar para localizar lo que son los fusibles de una DSI o DSI XL. Esto nos lo ha pedido un seguidor de nuestro canal en YouTube, que desde aquí le mandamos un cordial saludo, igual que al resto de seguidores. Y como he comentado, vamos a localizar dónde están los fusibles. Lo primero que tendremos que hacer será abrir lo que es la consola. En este caso vamos a utilizar una DSI XL. Por lo tanto, tendremos que hacernos con una herramienta tipo punzón, algo que tenga punta, para poder quitar lo que son las 4 tapitas de goma que nos vamos a encontrar en la parte trasera, que ocultará parte de la tornillería. Entonces lo que haremos será quitar lo que son las tapitas de goma. Y una vez hecho esto, lo siguiente será coger y quitar la tapa de la batería. Para ello utilizaremos un destornillador de estrella. Quitamos la tapa y ahora la batería con la herramienta de punta, desde la parte superior haremos palanca y saldrá lo que es la batería. Ahora vamos a quitar el resto de tornillería. Hecho esto, pues nada, lo siguiente será abrir o quitar la tapa, que para ello, si no la hemos abierto nunca, va a estar un poquito, digamos, fuerte, agarrada, porque tiene aquí unas pestañas que lo que hacen es encajar lo que es la tapa. Si ya la hemos abierto anteriormente, pues no nos va a costar nada, pero bueno, para ello solo haremos un juego de mano hacia arriba, hacia abajo. Haremos así. Poco a poco irán saltando las pestañitas hasta que veamos cómo está fuera la tapa. Tener cuidado y no pegar un tirón fuerte hacia arriba, porque lo que podemos hacer será partir los cables flex de la botonera L y R. Entonces, con mucho cuidado, este ha saltado ya, no pasa nada porque ha saltado de lo que es la pestaña, y este con el dedo, la uña, tiramos hacia arriba, ya tendríamos la parte trasera quitada. Bien, pues ya una vez tengamos al descubierto lo que es la parte trasera o el interior, en este caso, de lo que es la DSI XL, vamos a poder localizar ya uno de los fusibles, que sería este que tenemos justamente al lado de lo que es la conexión o la entrada de alimentación, que lo vamos a encontrar justamente aquí. Este fusible suele estar marcado con unas letras en el lateral, que en este caso pone F2, aunque pone también F1, pero pone un 2 arriba, seguramente sea el F2, ¿de acuerdo? Y el siguiente fusible pues lo vamos a encontrar justamente debajo de lo que es la placa de la batería. Para ello primero tendríamos que quitar lo que son los tornillos estos plateados, que pueden ser plateados o también dorados. Los quitaríamos. Y seguidamente pues lo que tendríamos que hacer sería desconectar lo que es el cable flex, que ya tiraríamos hacia arriba con la uña mismo y hacia atrás del cable. Y luego un poquito más abajo vamos a encontrar lo que es un cable rojo y un cable negro, que es el que alimenta lo que es la placa. Para ello cogemos el destornillador de estrella, lo metemos por debajo de los cables y con cuidado tiramos hacia arriba. Y así sale la pestaña. Bien, hecho esto ya tendremos al descubierto lo que es la parte trasera de la placa de la batería. En esta zona también vamos a localizar otro fusible, que lo vamos a tener aquí, que justamente aquí pone al lado F1, este de aquí. Bien, pues hecho esto ya digamos que sería la manera de localizar lo que son los dos fusibles que suele dar o ocasionar el problema de cuando tiramos a encender la consola, pega así como una especie de flaseo. También hay que destacar que esta piececita, justamente donde tenemos la conexión y el fusible, al lado, un poquito al lado, veremos como hay aquí una pieza cuadrada que normalmente pone un 0,2 arriba, o también podría ser de color gris con 4 esquinas plateadas. Esto es un filtro de alimentación, un derivador de corriente. Esta pieza también suele dar problemas y lo que hace es también el mismo síntoma. Si fallase, pues intentaríamos encender la consola, y automáticamente pegaría un flasheado. En el caso de que ya hayamos revisado tanto los fusibles, el F2 y el F1, que dan continuidad, y esta pieza la hemos también sustituido y sigue haciendo el mismo problema, pues ya sería cosa de mirar los cables flex de la pantalla,
de la superior o de la inferior, que sería este de aquí o ese de ahí, la superior. Pueden estar pellizcados o de la fricción cortados o cualquier cosa, y eso también daría ocasión a pegar el flasheo. Bien, pues dicho esto, yo creo que ya hemos finalizado lo que es el videotutorial para mostrar dónde localizar los fusibles de una DSI y una DSI XL.